Amén. Les saludo en el amor del Señor, desde acá, desde la ciudad de Osorno. Primeramente, saludar a nuestro amado obispo Daniel Valladares Benavides, a nuestros amados pastores y pastoras de la primera Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, y a toda la hermandad en general, y a todos los que van a oír esta palabra. En esta tarde se me ha convocado para que pueda estar predicando la palabra del Señor, y agradezco por esta oportunidad primeramente, y les voy a invitar a que pasemos de inmediato a la palabra del Señor, que se va a encontrar en Evangelio San Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22 al 33. Evangelio San Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor por esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, vamos a tu presencia. Señor, agradeciéndote por este momento en que usted, Señor, nos convoca, Señor, para poder escuchar tu palabra. He aquí, Señor, tu siervo. Yo no sé hablar, usted sabe hablar mejor que yo. Padre Santo, he aquí mi vida, Señor, usted la conoce. Señor, solamente quiero disponerme, Señor, en sus manos, para que usted hable conforme, Señor, a su voluntad y a la necesidad también de su iglesia. Señor, te doy las gracias porque hasta aquí usted ha sido con nosotros. Ayúdenos, Señor, para poder comprender y entender qué es lo que usted quiere, Señor, de su iglesia. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Santo Espíritu, usted descienda sobre mi vida, Señor, y pueda, Señor, hablar conforme, Señor, a lo que usted quiere. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Agradecemos esta oportunidad, como decía, que estamos frente a esta palabra maravillosa, donde se nos muestra a un Jesús andando sobre el mar, andando sobre esta tremenda situación que enfrentaba él. ¿Cuántas veces hemos sentido una soledad tan grande que pensamos que Jesús se fue de nuestro lado? Es así como él envía, ¿cierto?, a sus discípulos a adentrar en una barca, hacerlos pasar por una tormenta grande y andar muchas horas navegando, naufragando, mientras él clamaba al Señor, oraba por aquellos discípulos que él amaba. Y nosotros, estando como en estos días que vivimos con dificultades, ansiedades y falta de fe, nos hace notar la falta de comunión con nuestro Dios y aquel Hijo que dio su vida por nosotros. En estos tiempos hace falta una comunión con el mismo Dios. Nosotros podemos tener, buscar y hallar esa comunión perfecta que solamente puede ser a través de Jesús. Con nuestro Padre, nuestro Creador, a través de su Espíritu Santo, podemos encontrar esa comunión tan anhelada que necesita cada hijo del Señor. Se nos hace notoria la falta de comunión con Él y también con el maravilloso Espíritu de Dios. A veces
No hay quien ore. No hay quien busque. No hay quien halle. Aquel Jesús que dio su vida por nosotros, no hay quien lo busque. Pero amada iglesia, nosotros debemos ser personas capaces de poder buscar y tener una comunión con el Señor, a pesar de la adversidad, de problemas que enfrentamos cada día. Es necesario que nosotros busquemos esa relación íntima con nuestro Creador, con nuestro Salvador, aquel que dio su vida. No olvidar aquellas promesas que hizo el Señor, que no nos dejaría nunca. Jamás te dejará el Señor, jamás. A veces solo quedan recuerdos de lo que éramos antes que sucedieran todas estas cosas, antes de que viniera la prueba al mundo. Solamente quedan recuerdos. Este es un tiempo donde Dios nos está llamando a poder hacer cosas grandes en su nombre. Mayores cosas harán en mi nombre, porque yo voy al Padre, decía el Señor. En esta palabra, su palabra, se nos muestra un Pedro muy impactado con lo que ve en su maestro. Él estaba impactado de ver a su maestro caminando sobre las aguas. Y era con dificultades. Porque la primera dificultad que encontramos, que era de noche, estaba oscuro. Habían olas gigantes, era otra dificultad. El viento era contrario, no era a favor. Nada favorecía al maestro. Pero frente a todo este panorama adverso, él avanza triunfante, majestuoso y además poderoso. Él avanza, Cristo avanza sobre la adversidad. Él avanza y va en busca de ti. Él va a buscarte a ti. Él no va a dejar pasar un tiempo más. Aleluya. Ese mismo Jesús que llamaba a Pedro está con su iglesia, está con nosotros. Él prometió que estaría hasta el fin. Y en todo momento Él está. Pedro pidió al Señor que le diga la palabra. ¿Cierto? Señor, di la palabra para que yo vaya a ti. Y el Señor solamente dijo, ven. La orden de la palabra era de parte de Dios. Y cuando Dios habla, es el amén. Él es, así se hace. Pedro se bajó de la barca de donde se encontraban todos aquellos quienes vieron cómo Jesús alimentó a 5,000 personas. Las personas que estaban en el barco, en aquella barca, eran personas temerosas, sin confianzas, agotados y sin fe. No tenían confianza en Dios. No tenían confianza en que Jesús podía llegar en su rescate. Sin embargo, Jesús sí llegó. Sí llegó. Aleluya. Pedro va al maestro y camina sobre el mar, pero se empieza a hundir. Pero en su desespero clamó Jesús y Él le sacó del agua. Y después el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le hace hincapié a estas dos palabras. Primero le dice, hombre de poca fe. Después le dice, ¿por qué dudaste? ¿Cuál de estas dos frases encuentra usted que es el área débil de Pedro? ¿Es hombre de poca fe? ¿O por qué dudaste? Aleluya. Aleluya. Es porque dudaste. Es porque dudas que Cristo no está contigo. Este es un tiempo donde debemos afirmar nuestra fe. Hay personas que están muriendo alrededor de todo este mundo. Y necesitan personas convencidas. Personas convencidas, personas valientes, que hablen de un Cristo que viene pronto.
Jesús decía a través de su palabra también, decía, porque como un grano de mostaza debe ser tu fe. Y debe ser suficiente para mover montes de un lado a otro. Aleluya. El área débil de nuestra vida espiritual es la duda. Simplemente es la duda. Porque aunque tengas poca fe, podrás hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Hoy Dios te dice a ti, hombres y mujeres de poca fe, aleluya, cobrad ánimo. Jesús está aquí para sostenerte a ti. Tú que estás cansado de vivir, tú que estás enfermo, tú que estás pasando una prueba, que estás pasando una necesidad, que tienes problemas y peleas en tu hogar, tú que no tienes trabajo, tú que ya no tienes fe, a ti te digo, sal de la barca. Sal de la barca de los miedosos y camina hacia Jesús. Él te espera. Él está esperando que tengas fe y confianza en Él. Aleluya. Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia poderosa en fe. Recuerda las palabras de nuestro Maestro, que decía que la gloria postrera de esta casa, de esta iglesia, sería aún mayor que la primera. Cristo está con su iglesia. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. A través de todos sus profetas nos daba a entender de que Él estaría con nosotros siempre. Es necesario volver a la comunión con Dios, volver a orar, volver a ayunar, volver a leer tu Biblia. Aquí están las promesas. Y es la palabra la que va a cambiar tu vida. De ser un mediocre a ser un más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Cristo viene. Y viene a buscarte. Y nos viene a buscar. Pero antes de eso, Él hará obras maravillosas con su iglesia. Con este pueblo. Con esta generación de hijos del Señor. Con esta generación de siervos de Dios. Él hará maravillas. Somos la generación de los últimos tiempos, donde Cristo mostrará su poder una vez más. Y cuando se habla las iglesias, debemos estar con una comunión intachable ante Dios. Él será quien moverá su mano. Él extenderá. ¿Quién quebrará su brazo de Él? No hay quien se iguale a Dios. No hay quien iguale el sacrificio que Cristo hizo. El título de esta palabra era fe sobre la adversidad. Fe, debes tener fe sobre lo adverso. No importa que vengan problemas, no importa que vengan dificultades, Cristo está ahí en medio de la adversidad y te llama hoy con cariño. Y solamente tienes que decir, Señor, di la palabra. Como decía el centurión, Señor, di la palabra y mi siervo será sano. Hay que tener fe, aunque sea poca fe, pero hay que tener fe. Aleluya, aleluya. Agradezco a Dios por todo lo que Él nos da, por todo su amor, por toda su gracia que Él ha depositado en nosotros. Ruego al Espíritu de Dios que cada día de nuestras vidas podamos atender este llamado precioso. Él está aquí. Él está aquí. Él está donde nosotros le busquemos. Sigamos buscando al Espíritu de Dios. Él está con su iglesia cada día. No olvides que está el Maestro con nosotros. Está aquel Creador de los cielos y de la tierra y todo cuanto hay. Está con nosotros. Doy gracias a Dios y voy a orar en este momento para que esta palabra pueda ser semilla y pueda ser tú un semillero de esta palabra maravillosa. Puedas llevar a muchas partes esta palabra gloriosa. Y vamos a orar para despedir
esta palabra en el nombre de Jesús. Que Dios nos pueda ayudar, que Dios nos pueda bendecir cada día, para que podamos buscar mucho más de Él. Él está con su iglesia, Él está con nosotros, Él está aquí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. La gloria, la honra, la alabanza sean para usted, Señor. Rogamos, Señor, a tu Santo Espíritu, Señor bendito, que tú puedas ayudarnos y bendecirnos, Señor, cada día. Te agradecemos porque hasta aquí usted ha sido con nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder, Señor, ver tu gloria venidera. Gracias te damos por tu amor, por tu inagotable misericordia, Señor, que ha sido nueva cada mañana con nosotros. Rogamos a ti, Santo Espíritu, Señor amado, que puedas bendecir a esta nación, Señor amado, chilena, y así todo aquel, Señor, que escuche tu palabra, puedan ser grandemente bendecidos. Te lo pedimos, Señor amado, en el amor de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Un abrazo en el amor del Señor.